Bienvenidos a este nuevo conversatorio de nuestro grupo Política y Gerencia. La vez pasada, el último conversatorio fue la semana, sí, hace una semana aproximadamente con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, donde se hizo un análisis del contexto Venezuela, la cual realmente ha satisfecho a nuestra audiencia que nos sigue en nuestro canal YouTube y en las redes sociales, por lo interesante del tema. Y continuando con Venezuela, porque hemos iniciado este año este ciclo dedicado exclusivamente a analizar la situación Venezuela de manera integral. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que tiene que ver con nuestra historia, con un valor histórico que nos identifica, que nos da identidad nacional, y que quienes llegaron al poder a partir de 1999 lo utilizaron a su manera, a su conveniencia. No había discurso, no había intervención, donde su imagen, su pensamiento y sus acciones históricas estaban presentes en los primeros tiempos de ese proceso que ellos llamaron la revolución del siglo XXI. Y después vimos cómo se fue ignorando todo ese esfuerzo de reconocimiento a esa gran figura que tiene que ver con nuestra libertad, el libertador Simón Bolívar. Y se ignoró porque sus ejecutorias ya no podían justificar en su discurso los pensamientos, las acciones del libertador. Y tal vez, en mi opinión muy personal, es la razón por la cual desaparece la figura de Bolívar en todos los discursos y en todos los actos. Y hoy traímos una persona conocedora del tema para que nos aborde y nos dé de alguna manera luz de explicación con relación a rescatar para los venezolanos de bien común democrático esa gran figura del libertador Simón Bolívar. Y es el doctor Freddy Gutiérrez Trejo, abogado egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela, con un magíster en Derecho Económico Internacional, un magíster en Derecho del Trabajo, profesor invitado de la Universidad Friedrich Wilhelm Bonn, Alemania, diputado del Congreso de la República Venezolana entre 1993 y 1998, fue miembro de la Asamblea Constituyente en 1999, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, en el periodo 2003-2008, consultoría ante el Tribunal Supremo de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, y también profesor de la Academia Militar. Buenos días, doctor Freddy Gutiérrez Trejo, a este conversatorio. Adelante. Buenos días, amigos. Gracias, René. Gracias, Edwin. Y tengo tapado Julián Salazar. A Julián, que han sido muy amables en invitarme a conversar un tema siempre palpitante, siempre vigente, como es el tema Simón Bolívar y el bolivarianismo que se invoca en el presente. Yo diría que esta exposición tiene que comenzar planteando, en primer lugar, un lugar común, que es Bolívar como padre de la patria. En efecto lo ha sido y tiene una vigencia tal que cada vez que se examinan sus textos
o se examinan sus acciones, uno entiende la vigencia del pensamiento del Libertador. Y en ese sentido vale la pena hacer un cotejo de las motivaciones que tuvo eh, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y por supuesto, los que invocan el bolivarianismo, que recientemente, desde 1992, comenzó a plantearse que era Bolívar la guía de las acciones políticas que se iban a encarar. Yo tuve la oportunidad de conocer, antes de 1992, a el teniente coronel Chávez Frías, al teniente coronel Francisco Javier Arias Cárdenas, a los comandantes que surgieron en esa ocasión y también a quienes fueron al mayor Aleastre o al capitán Ronald José Blanco La Cruz o el capitán Gerardo Márquez. Y yo podría decir, en el origen estuvieron influidos por el pensamiento del Libertador, no solamente de Simón Bolívar. Recuerden que en las primeras exposiciones que ellos hacen, y la hacen porque tenían esa motivación, dijeron que era su planteamiento se basaba en tres raíces esenciales que le llamaron el árbol de las tres raíces, y se trataba de Simón Rodríguez, por una parte, que significaba la educación, Ezequiel Zamora, que se trataba de la búsqueda de fórmulas más igualitarias y equitativas en la sociedad venezolana, y por supuesto de Simón Bolívar. Creo que las condiciones que se plantearon en esa ocasión, tal vez desde 1987, 88, 89, 92, daban lugar a que planteamientos de esa naturaleza fuesen una semilla que prendiera en un terreno fértil. Y la gente se entusiasmó pensando que rescatar las ideas de la educación, de una Venezuela equitativa y rescatar la idea de una república independiente, eran ideas que tenían plena vigencia. Sin embargo, cuando se examinan esas motivaciones, las ejecutorias posteriores y una evaluación al día de hoy, tendríamos que hacer realmente una evaluación, un cotejo, y muy probablemente convendrán conmigo en la deformación absoluta que se hizo del pensamiento del Libertador, del padre de la patria, de Simón Bolívar. Y creo que vale la pena en ese sentido hacer ese cotejo y entrar en el tema. Bolívar fue un, un hombre, primero, amante de la libertad, de la libertad personal, de la libertad de la sociedad venezolana, de buscar un, un continente libre y de buscar un mundo libre. De hecho, es necesario ubicar a Bolívar en su contexto, desde su nacimiento, en el siglo XVIII y después lo que es el siglo XIX, y ver cómo hubo una razón y una pasión por la libertad. Por supuesto, era el contrapeso a las ideas absolutistas que estaban planteadas en ese momento. Recordemos que las monarquías estaban presentes en toda Europa, por supuesto, presentes en España, y la idea de Bolívar fue cotejar, o mejor dicho, pelear contra el absolutismo invocando la libertad.
Esa idea la vamos a conseguir en sus acciones y la vamos a conseguir en su pensamiento, bastante resumido en la Carta de Jamaica, en la Carta de Angostura y en muchas de sus exposiciones. Además, Bolívar quiso hacer una república, muy influido por el pensamiento francés, y quiso diseñar lo que podía ser eh, un ciudadano y lo que podía ser una arquitectura de una sociedad. En el sentido del ser ciudadano, es bien importante ver que el planteamiento bolivariano nos lleva de la condición de súbditos, de ser súbditos del rey, a la condición de ser ciudadanos, de entender que nuestra condición significaba eh, tener una concepción del hombre y que el hombre había nacido esencialmente libre. Lo desarrolla muy claramente en la Carta de Jamaica y lo desarrolla muy claramente en el Congreso de Angostura y el planteamiento que él hace. Cuando digo que tiene una visión del hombre, vamos a dividirlo en ese sentido, una visión del hombre y una visión de la sociedad. Una visión del hombre porque entiende que Venezuela realmente es distinta. Y yo creo que es el pensamiento inicial y también el planteamiento final de entender a Venezuela con un mestizaje claro. Y eso se podría decir fácilmente y a veces no ser tan comprendido, pero en sociedades libres, la sociedad norteamericana que también vivió experiencias como esta, es verdad que hubo una concepción del hombre, pero también es verdad que la sociedad norteamericana, por ejemplo, ha vivido y vive una segregación. Y no es poca cosa decir que existen los barrios italianos o los barrios chinos o los barrios negros del Bronx de Nueva York y que otras sociedades también vivieron esa forma. Bolívar, sin embargo, a contraposición de esto, dice Venezuela es realmente mestiza y exalta el mestizaje y le da valor a la condición indígena y a nuestros habitantes que primitivamente vivieron en estas tierras. Le da un valor al, a los esclavos que habían sido comprados y a la negritud que se forma y le da valor, no esconde la condición de nuestro origen de europeo sanguíneo. Y en ese sentido, Venezuela fue en ese momento que lo planteó Bolívar y es uno de los pocos países que valora el mestizaje. Ese mestizaje que no se valora, eh, para citar, en México o en Estados Unidos o en Ecuador. Ese mestizaje lo exalta Bolívar de modo claro y piensa Venezuela es una comarca, que fue una expresión que utilizó con frecuencia, una sociedad mestiza y la distingue de otras sociedades. Ese pensamiento de Bolívar en ese momento vale hoy. Yo diría que si nosotros cotejamos lo que es el venezolano hoy con un brasilero, con un cubano, con un chileno, con un guatemalteco o con alguien del Caribe, realmente Venezuela se distingue por ese mestizaje y exalta el mestizaje. Y eso eh, se mantiene vigente y a partir de esa visión del hombre, yo creo que importa construir república.
Pero además de tener Bolívar esa visión del hombre, tiene una visión de la sociedad y piensa que las sociedades no pueden ser gobernadas por monarcas, que no pueden ser gobernadas por reyes, que tienen que ser república. Y en ese sentido hace una arquitectura de la sociedad que él aspira como una sociedad vigente. O sea, es profundamente republicano. Hay una parte en la que la Carta de Jamaica, él plantea que este pueblo es único en la historia del género humano. Realmente se refiere al mestizaje. Plantea que todos los venezolanos gozan de igualdad política, pero esto no es un dogma, pues estamos sancionados por la pluralidad y heterogeneidad. Y por supuesto, dice, es necesario aspirar a que los hombres que viven en esa sociedad sean hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados, que son los que constituyen realmente la república. Y de esa visión que tiene del hombre, por supuesto que entiende que debe haber una sociedad en la que prevalezca la libertad y que los hombres deben sufragar, votar, manifestar su voluntad en cuanto a quiénes van a ser sus gobernantes y le da las características necesarias a ese gobernante. Dice que es importante que esos representantes del pueblo estén distinguidos por la sabiduría, la rectitud y la prudencia. Si nosotros nos preguntamos hoy, ¿ese pensamiento de Bolívar tiene vigencia? Yo creo que convendríamos los venezolanos que caminamos por estas tierras en el presente, que diríamos que sí, y que la sabiduría es uno de los elementos que le hacen falta a los representantes. Si nosotros examinamos lo que es en Venezuela en este año 2024, la representación del Ejecutivo, la representación en el Parlamento, lo que fue una Asamblea Nacional Constituyente convocada de modo arbitrario como se convocó, o vemos lo que es el Poder Judicial, que Bolívar lo llamaba el Poder Judiciario, vemos que la sabiduría brilla por su ausencia. No son los representantes los hombres sabios. Si yo le preguntara a cualquiera de los que nos está escuchando, que son informados en la vida política, que me nombre 10 de los cientos de representantes que hay hoy en el Congreso, seguramente no podrían nombrar ninguno, o tal vez no nombrarían 3 representantes del Parlamento. Si yo preguntara, la Asamblea Constituyente que convocó el presidente Maduro fue compuesta por hombres distinguidos por su sabiduría, cada uno tendría que darse su propia respuesta. En mi caso yo diría que fue un disparate, un exabrupto en la historia venezolana haber convocado una asamblea constituyente que no nombró, no formuló ninguna norma, no plasmó ninguna norma y solo se convirtió en una hacedora de leyes que no tenían fundamento, porque la ley es un patrimonio exclusivo y excluyente de los congresos de la República. Brilla por su ausencia. Es decir, el pensamiento bolivariano ha sido violentado de una manera feroz, porque la rectitud no existe, y yo creo que es importante destacar algunos botones de muestra para ilustrar esa verdad. Recientemente se privó de la libertad a una cantidad
de personas ligadas a la administración actual de justicia. El señor Tarek El Aissami, un señor llamado Hugh Belroa. El señor Tarek El Aissami llegó a ser vicepresidente de la República, ministro de Relaciones Interiores, miembro de la inteligencia. Y resulta que si de algo no pudo presumir jamás, es de manejarse con rectitud. Llegó a ser ministro de Educación el señor Hugh Belroa, quien fue acusado después por los mismos que los nombraron como una persona pederasta, como una persona cargada de vicios y no de virtudes. Y asimismo, Pedro Maldonado, el señor Caldera y muchos otros que hoy están privados de la libertad por lo mismo que los colocaron en sus responsabilidades. En tal sentido, la representación del pueblo que aspiraba a Bolívar en cuanto a sabiduría, rectitud y prudencia no es la que ha sido seguida por un poder ejecutivo crecientemente totalitario. Yo diría que el modo como se maneja el día de hoy el gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder ciudadano, donde se distingue un señor Tarek William Saab, cuyos conocimientos en materia jurídica son dudosos, cuyos conocimientos en materia de lo que es la venezolanidad son dudosos, cuyos conocimientos de la historia venezolana son dudosos. Yo diría que el modo como se maneja la administración del Estado venezolano va a contravía del pensamiento bolivariano. Por supuesto, Bolívar además adelantó la idea de que esos hombres virtuosos que tenían que manejar la república no fuesen guiados por el yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio. Solo en democracia prospera la libertad, planteaba el Libertador. Y resulta que si lo cotejamos con lo que existe hoy, la ignorancia es la regla y la sabiduría es la excepción. La ignorancia significa un yo sí puedo, que es un yo sí puedo irresponsable. Yo me preguntaría incluso, le preguntaría al señor presidente Maduro, a quien conozco también de vista, trato y comunicación, ¿se ha examinado él en cuanto a sus conocimientos? ¿Se ha evaluado? ¿Ha aplicado la máxima socrática del conócete a ti mismo? Yo diría no. Si se lo pregunto a su distinguida esposa, ¿se ha examinado ella en cuanto al manejo sabio de su responsabilidad? Ha tenido, de hecho, responsabilidades en la Procuraduría General de la República, en la presidencia del Parlamento, y nunca antes se había visto tanto nepotismo como el que se ha producido con la señora esposa del señor presidente de la República. No es que antes no hubiese nepotismo, donde el nepotismo definitivamente es la gobernanza por la familia de una república, de un Estado. Bueno, la distinguida esposa del señor presidente ha colocado en altas posiciones de gobierno, desde la administración petrolera, la administración de justicia, las cortes, a personas que le son subordinadas por relaciones familiares consanguíneas
y por relaciones, por afinidad. Entonces, cuando planteaba Bolívar que no podía ser que se le diese en el Estado venezolano cabida a la ignorancia, allí vemos la ignorancia de modo claro. Que no podía ser que se le diese cabida a la tiranía, que es el mandato déspota. Y es que acaso la tiranía, el despotismo, no prevalece en la Venezuela del 2024. Lo contrario a la tiranía es el ejercicio de la libertad, el ejercicio de la democracia, es, el, es la expresión libre de la voluntad de los ciudadanos en cuanto a la gobernanza judicial, ejecutiva o parlamentaria. Y sin embargo, el, esta experiencia que se llamó bolivariana sencillamente revela que no es que vamos encaminados a una situación de tiranía, sino que la tiranía existe, habida cuenta que se ha conculcado, se ha acechado de modo continuo el alma de los venezolanos y sus expresiones más importantes de la libertad. Y por supuesto, nos decía, no se le puede dar cabida al vicio, porque es necesario darle cabida a las virtudes. Y cuando vemos que en la Venezuela de ese momento que Bolívar aspiraba y que aspiramos aún hoy, seguimos aspirando que en Venezuela, en los altos gobiernos, prevalezcan las virtudes. La virtud está ligada también a la sabiduría, al conocimiento, a la conducta recta, a la conducta íntegra, a la dignidad. Y es que acaso eso es lo que prevalece cuando hay una cantidad billonaria del erario público que no se consigue por ninguna parte. E incluso yo creo que en este momento podemos examinar, evaluar lo poco de información que se nos da y ver que es trágica la situación venezolana, pero que aún más trágica será el examen de las cuentas de la República. No sabemos en Venezuela, ningún ciudadano venezolano sabe en Venezuela cuál es la deuda que la República tiene con otras repúblicas, con otras sociedades. Yo me he preguntado, ¿cuánto será la deuda con la República de China? ¿Cuánto será la deuda con la República de Irán? ¿Cuánto será la deuda con la República Rusa? Y son preguntas que me hago por lo siguiente. Hay gente que cree que se trata de dinero que Venezuela ha recibido sin ninguna garantía. Y la experiencia de todos nos dice que cuando un país realiza préstamos a otro país, pide, exige garantías para que el préstamo que ha realizado sea regresado. Y ocurre que nosotros no tenemos la menor idea de cuál es la garantía que ha dado Venezuela a la República de China o a la República de Rusia o a Irán o a quien fuera, tal vez a Argentina, tal vez a Chile, tal vez a Colombia, pero en todo caso los préstamos en el orden internacional se producen con garantía. Y es importante subrayarlo porque es que nosotros también vivimos para vivir la independencia como la vivió Bolívar. Bolívar recibió dinero de países de Europa que eran contrarios a España. Y esa deuda nosotros la estuvimos pagando hasta el siglo XX. E incluso Venezuela fue asediada
por diferentes países, Italia, Alemania, porque la deuda no se había cancelado. A principios del siglo XX, Cipriano Castro vio las costas de Puerto Cabello, vio cargadas de barcos de guerra que venían a cobrar la deuda que no se les había pagado. Al día de hoy yo me pregunto, ¿realmente sabemos nosotros el monto de la deuda? Es decir, cualquier administración venezolana que venga y que sea manejada por hombres virtuosos tendrá que conocer el monto de la deuda, tendrá que decir que va a honrar el pago de esas obligaciones y no va a arrancar de hacer una república desde cero, sino una república endeudada que es arrancar desde menos cero. En ese sentido, Bolívar mantiene su vigencia cuando habla de los hombres sabios, no ignorantes, no tiránicos, en los que prevalezca la virtud y no el vicio. Y desafortunadamente hoy vivimos bajo el yugo de la ignorancia, la ausencia de sabiduría, el vicio y no las virtudes. En ese sentido, Bolívar también aspiró a, a que hubiese una sociedad y que esa sociedad no fuese manejada de modo monárquico. Recuerden que en el pensamiento, en el planteamiento de los libertadores del continente, se manejaron muchas ideas. San Martín, por ejemplo, era partidario de la existencia de una monarquía. Lo que no desmerece a San Martín y su enorme epopeya en el sur, e incluso yo la disminuiría solamente respecto de Bolívar y el paso de los Andes, que es solamente comparable y supera a Bolívar a Aníbal, porque Bolívar además fue un guerrero extraordinario. Pero Bolívar aspiró siempre entonces la república, muy influido por las ideas francesas, por las ideas de la independencia también de los Estados Unidos, y aspiró que hubiese instituciones, exaltaba muchísimo el poder legislativo y la necesidad de los representantes. Señaló la conveniencia de tener dos cámaras, cosa que prevaleció en Venezuela por mucho tiempo. La Cámara de los Representantes, que tenían que ser electos, y sí señaló, porque hay que resaltar a Bolívar y también hacer los juicios críticos que corresponden en este momento. Hablaba de esa Cámara de Representantes electa mediante el sufragio universal directo y secreto, o que podía ser también electa en segundo grado, y habló también de un Senado que a juicio de él tenía que ser hereditario, cosa que a mí ni me parecía cuando de adolescente estudiaba Bolívar, ni me parece aún hoy. Y llegó a desempolvar ese planteamiento cuando hizo la constitución de Bolivia. En ambos casos, Venezuela avanzó. Hubo dos cámaras, la Cámara de Representantes, ser diputado de la República, y la Cámara del Senado. Y esa Cámara no fue hereditaria, sino que también fue electa, y fue electa por los ciudadanos que eran oriundos de las provincias que conformaron Venezuela. Y tuvo un sentido la ley, porque se pronunciaba la ley en la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, se revisaba por el Senado y llegamos a tener eh, leyes. El Bolívar se las imaginaba como las leyes civiles y las leyes criminales. Es decir, el Código Civil y el Código Penal, pero además se manejó la regulación de la función pública. En ese sentido,
también Bolívar planteó un poder ejecutivo con un presidente nombrado por el pueblo o su representante. Insisto, allí Bolívar se imaginó las dos alternativas en el sufragio universal directo y secreto, que es el que se sostiene en los debates de 1947 en nuestro Congreso, se sostuvo en la Constitución de 1961 y se mantiene en la Constitución de 1999. O el que se eligiese el Congreso y el Congreso a su vez eligiese al presidente. En ese sentido, leer el Congreso de Angostura es extraordinario, porque él se pasea por el mundo entero y las diferentes experiencias que conoció y que vivió. Y en tal sentido, podríamos decir que la administración del Estado venezolano el día de hoy está justamente guiado por la nulidad. Se da una situación de una curiosísima complejidad. Por un lado, una situación tiránica y por otro lado, la gente se siente desasistida por ausencia de Estado. Si le preguntamos a cualquier venezolano quién es hoy el ministro del Trabajo o de la Seguridad Social o el ministro del Turismo, no sabe. Sencillamente está muy distante de la sociedad cualquiera de estos señores. Si nos preguntan quién es el gobernador del estado Sucre, donde acaba de ocurrir una tragedia espantosa en Comanacoa, nadie lo sabe quién es el nombre de ese caballero. Y todo se resume en la figura del presidente de la República, cuestión que va constituyendo una tiranía. Y por supuesto, piensa Bolívar en el poder judiciario, que debe ser estable e independiente. Y lo dice entrecomillado de esa manera, estable e independiente. De otro modo no se puede administrar justicia. Y en tal sentido, nosotros vemos que el día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral, para hablar del poder ciudadano que se creó en la Constitución de 1999, son poderes absolutamente sumisos a la presidencia de la República. ¿Es que acaso eso no se puede calificar de tiranía? Yo no tengo ninguna duda de que estamos en presencia de un gobierno tiránico y despótico, porque una subordinación de todos los poderes, incluso el Poder Judicial, a la presidencia de la República, sencillamente no puede administrar justicia y los ciudadanos cuando reciben o recibimos una citación, lo que en vez de producirnos seguridad de que vamos a pronunciarnos en un cotejo de ideas, lo que nos produce es un inmenso temor. Y muchas veces muchos ciudadanos no han recibido ninguna citación, sino que sencillamente se han allanado sus moradas, se han allanado sus hogares sin ninguna fórmula judicial y tenemos una presencia policial y militar absolutamente espantosa. Y por supuesto, allí tenemos que, nos lleva a esto, ese Bolívar que pensó de esa manera y que tuvo un gran valor, tuvo que ejecutar lo que es la independencia mediante las fórmulas militares. Hubo un pronunciamiento, yo me imagino que ese Bolívar de 1810 se imaginaba que podía ser convenido, acordado, que tal vez podrían haber algunas escaramuzas, pero que hasta por la lejanía con España, la lejanía con la Europa, como él la llama, nosotros íbamos a tener alguna situación que no iba a, tener, a agravarse como se agravó. Se agravó como ocurrió, y en el caso venezolano más, que Arturo Uslar en un diálogo que tiene con Jorge Olavarría, en un intercambio interesante,
nos dice que ningún país del continente vivió una situación tan sanguinaria, tan sangrienta, con, con un volumen de heridos, muertos, mutilados, como la vivió Venezuela. O sea, el costo fue muy, muy alto. Y justamente se dio porque España sí se empeñó en mantener la monarquía, que esa monarquía tenía que llevarla a los, eh, no, ni siquiera países, a la forma geográfica que se había dado. Recordemos que existían los virreinatos, que de hecho uno de los virreinatos era el virreinato de la Nueva Granada, que tenía como sede de Santa Fe de Bogotá una audiencia general, que era la audiencia general de Ecuador, de Quito, y una capitanía general, que en el orden geográfico de España éramos nosotros. Y es en la capitanía general donde concurren una cantidad de luminarias, una cantidad de ese momento en que los astros iluminan a unos hombres y que son capaces de producir cambios importantes. Bueno, y eso se da en la Capitanía General de Venezuela y tiene impacto en todas partes. Y eso se da por la condición militar de Bolívar. Sin ninguna duda manejó la guerra con las destrezas propias de un militar. Se produjeron las batallas que todos conocemos. No es posible desconocer la exaltación que se puede hacer de Bolívar en ese sentido, no puede significar jamás el desconocimiento de Páez, quien fue un guerrero insigne, que fue un hacedor de la República, que fue además un hombre que se fue cultivando hasta el día en que murió en Nueva York, que fue capaz de aprender inglés, de aprender francés, de traducir las máximas de Napoleón en cuanto a la guerra, el libro que vale la pena leer. No puede desmerecerse Antonio José de Sucre, que fue también un gran hombre y también un pensamiento de estadista. Y además, en el caso de Antonio José de Sucre, que hombre que así como produjo combate, se le tiene como un precursor de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. Recordemos que Antonio José de Sucre es el que firma el Tratado de Regularización de la Guerra y firma o acuerda en el campo de Ayacucho regresarle al, al enemigo su arma que se le ha entregado y decir que yo sepa, lo dijo fue Antonio José de Sucre, no sé si tuvo antecedente en otro pensamiento, honor al vencido, gloria al vencedor. No se puede desmerecer a Urdaneta, a Zulet, no se puede desmerecer, aun cuando contradijo a Bolívar, a Piar y, y primero la experiencia que vive. Recordemos que Piar estaba en Haití en 1804, cuando se produce el alzamiento de la negritud haitiana y pasan en degollina a los franceses. Es el primero y más severo combate que reciben las tropas de Napoleón y se da en Haití. Es más, yo digo a veces que todavía Haití, desafortunadamente, vive bajo la maldición del ejército de Napoleón. Ahora bien, en cuanto a la guerra, fue un militar extraordinario. Yo diría que además, en cuanto a los acuerdos, el encuentro de él con Murillo en Santana es un momento importante. Yo diría que fueron antecedentes para lo que es hoy
el derecho en el conflicto armado, tanto conflicto armado externo como conflicto armado interno, y dio lugar y ha sido una fuente de inspiración para el Tratado de Ginebra de 1864, el Tratado de San Petersburgo de 1868, los tratados de La Haya de 1869 y 70 y los 4 convenios de Ginebra que son cuadernos adicionales para regularizar la guerra. Yo diría que incluso en ellos, además de los combates que hubo espantosos, también hubo un momento en el que se cuidó a los heridos de la otra parte y eso da origen más tarde, precisamente después de la guerra de Solferino en 1866, a lo que era eh, la Cruz Roja Internacional, la Luna Roja, el León Rojo, que son logotipos, figuras que están en el fondo blanco y se habla de rendición. Por cierto, muy importante subrayar, eso es el tratado, eso es en el entonces de Bolívar, de Sucre, que lo acabamos de nombrar, de Páez, y es válido hoy en los tratados internacionales. La bandera blanca de rendición significa que hay un respeto al rendido y no se le debe matar, porque de matarse sería un crimen de guerra. El modo como se ha manejado el estamento militar en este momento no ha incurrido en crímenes de guerra cuando en el caso de el comisario Pérez rinde sus armas y es abatido, herido y muerto. Y además de eso, se acaba la escena del crimen. Eso no es seguir el pensamiento de Bolívar ni el pensamiento de Sucre. Eso es crimen. En el derecho moderno, crimen de guerra. El hecho de manejarse como se manejaron con un alumno mío, con Fernando Albán, de lanzarlo desde un 10º piso. Y el señor fiscal nombrado por una asamblea constituyente que no tenía facultades para hacerlo, porque esa es una facultad exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional, o sea que usurpa la función de fiscal, dijo que aún cuando había caído vivo, había caído vivo y habló de suicidio y no de homicidio. Y más tarde, cuando la Corte Penal Internacional entra a conocer de la causa, habla que sí, que hubo un homicidio y que los homicidas están presos. Es decir, se miente con tranquilidad, se miente sin pena alguna y se mata sin pena alguna. Y así como sucedió en el caso de Pérez o en el caso de Fernando Albán, en el caso del capitán Arévalo y en otros casos, yo le diría a mis amigos militares, amigos, algunos de ellos les di clase en la Academia Militar, que el modo de comportamiento del ejército venezolano, desde la época de la independencia hasta la época actual, es un comportamiento distinto al que han tenido. No se trata de girar las armas contra la sociedad que le ha dado las armas para su custodia, que está perfectamente establecido en la Constitución de 1999, como lo estuvo en la Constitución del 61, como lo estuvo en los debates de la Constituyente de 1947, que las armas jamás se utilizarán contra la sociedad. Y no es posible que hoy los componentes diferentes de la fuerza, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada o la Marina, hayan girado las armas contra el pueblo. A la sociedad, en el pensamiento de Simón Bolívar, se le respeta. Y es clarísimo el planteamiento
del Libertador en el Congreso de Angostura y en su discurso. Lo dice claro y lo digo al pie de la letra. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Es decir, es el pueblo y solo el pueblo el que elige su representante. Es el pueblo y solo el pueblo, cada uno como ciudadano, el que sufraga libremente, universalmente, directa y secretamente a favor de quién lo va a gobernar. Entonces, esa sociedad que hoy, a unos cuantos días de una elección, vive en la incertidumbre de no saber qué puede suceder, no es la sociedad que aspiró Bolívar. Yo invito en tal sentido a volver la vista sobre los textos del Libertador, a volver la vista a las acciones del Libertador y de los hombres que lo acompañaron para entender que ese Bolívar es un Bolívar que creía en la sociedad, aspiraba una sociedad de hombres virtuosos, aspiraba que si no una sociedad perfecta, pero sí perfectible, que lenta y progresivamente, paulatinamente, llegase a tener grandes virtudes. Yo diría que esa Venezuela que aspiró, la aspiró porque además tenía un conocimiento enorme de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Bolívar cita en la Carta de Jamaica lo que ocurre en China, qué ocurre con Gengis Khan. Llega a hacer una descripción de lo que está ocurriendo en México, de lo que ocurre en Guatemala, de lo que ocurre en la Argentina, y ve a esa Colombia que él aspiró. No solamente aspiró, sino que realizó en concreto. A veces se dice, no, esa fue una aspiración. No. En el Congreso de Angostura, que es la carta política de la independencia en 1819, nace Colombia y propone la constitución, donde Colombia está conformada por lo que es hoy Panamá, lo que es hoy Colombia, Venezuela, Ecuador, y allí se forma no la Gran Colombia, sino Colombia, y existió hasta formalmente en 1821, y después ya deja de existir en 1830. Pero Bolívar tuvo un conocimiento cabal de lo que estaba ocurriendo en el mundo, tuvo un conocimiento cabal de lo que estaba ocurriendo en el continente y aspira o tiene una visión del hombre y su modo de comportamiento político, una visión del político, aspira a una sociedad libre y republicana conformada por poderes que mantienen un equilibrio entre sí. Y es además, y con esto creo que concluyo para que tengamos un buen intercambio, era sencillamente un hombre de carne y hueso que tuvo sus eh, momentos de equivocación, tuvo también sus grandes, expresó, exteriorizó sus sentimientos con el matrimonio que tuvo y sus sentimientos con, con Manuela, que no tienen nada que envidiarle a Romeo y Julieta, ¿no? Hay un momento en que ese personaje que estuvo en la guerra y que pensó en la sociedad, teniendo un conflicto en la Magdalena con Manuela, le dice en octubre 29 de 1823, señora doña Manuela Sáenz, señora, mi deseo es que usted no deje a este su hombre por tan pequeña e insignificante cosa. Líbreme usted misma de mi pecado, conviniendo conmigo en que hay que superarlo. Engoya usted su furia y mi humanidad. Vendrá pronto, me muero sin usted, su hombre idolatrado, Bolívar. Y así hay 10 cartas en la Magdalena, donde ese hombre de la guerra también es un hombre que enamorado y que por sus enamoramientos
se expresa de un modo pasional, pero existen en Bolívar esas dos expresiones que son propias de cualquier venezolano, de cualquier alma venezolana que camine en los Andes del país, o en el llano, o en el centro del país, o en el oriente, que camine por el Amazonas, que es un hombre dominado por la pasión y por la razón. En tal sentido, creo que el pensamiento de Simón Bolívar tuvo vigencia en ese momento, tenía sentido y tiene hoy una enorme vigencia. Y yo diría que al grupo de ocupación que hoy administra el Estado venezolano debería desplazarse por hombres virtuosos que sean capaces de rescatar el pensamiento del libertador y ponerlo en ejecución. Excelente, doctor Freddy Gutiérrez. Me hizo trasladar a los años 70, cuando estudiaba en la Escuela de Estudios Internacionales, y había una cátedra bolivariana que daba el doctor Salcedo Bastardo, una Claro, persona brillante, que era emocionante oírle su forma de compartir ese conocimiento bolivariano. Y usted lo que ha hecho hoy también ha sido una extraordinaria cátedra bolivariana. No tengo nada que preguntar. Lo que sí le pudiera agregar es que la política venezolana, como autocrítica, requiere de este insumo, del verdadero bolivarianismo auténtico, porque es la forma de identificarnos con los valores esenciales para que pueda haber una república funcionando y traducirse la gobernabilidad a través de la rectitud, de la eficiencia, de la transparencia, y donde los hombres virtuosos, los más capaces, han de ser los que administren y dirijan los destinos de este país. Gracias por su intervención, doctor Gutiérrez. gracias a ustedes. René, Ajá, Edwin. sí. Bueno, realmente muy aleccionadora la exposición del doctor Freddy Gutiérrez, de mi amigo Freddy. Se paseó, digamos, por ámbitos diversos del pensamiento de Bolívar y cotejó la situación que tenemos, que da, digamos, pleno sentido al título de este conversatorio, el rescate del libertador Simón Bolívar. Un elemento me parece importante resaltar es que por el hecho de que algunos personajes o algún pensamiento sea desvirtuado o pervertido por hombres que se apropian, hombres y mujeres que se apropian de él, no, no le resta vigencia ni luz a esos hombres y a ese pensamiento. Ha sido tan perversa la acción de quienes han dirigido al país o quienes han ocupado la función pública principal en el país en los últimos años, que mucha gente ha dudado de continuar siendo bolivariano, de continuar respetando a Simón Bolívar. Esto es el efecto destructor de los vicios y de quienes se apropian de líneas de pensamiento o de las figuras históricas válidas cuando deforman y cuando su conducta contraría ese pensamiento y esas virtudes. Eso para mí digamos, me causa una gran preocupación, una gran angustia de que nosotros perdamos, por ejemplo, nuestra solidaridad entre nosotros, perdamos el valor de nuestra gesta de independencia, que muchos historiadores lo califican como una revolución de independencia, no solamente como una guerra de independencia, en razón de las consecuencias sociales que también tuvo
ese proceso y que, digamos, haciéndose sentir de ese efecto maligno de quienes se han apropiado de esos pensamientos y de esas personas, también ellos se vean disminuidos en su sentimiento de identidad nacional. El venezolano tiene una identidad nacional que, por cierto, puede ser materia de una próxima conversación, el tema de la identidad venezolana, que está íntimamente vinculado a a eso que destacó el doctor Freddy ahora, a esa entrega, a ese compromiso, a esa generosidad de quienes nos dieron la independencia o quienes dirigieron la revolución de independencia en nuestro país. Muchas gracias, Freddy, por esta extraordinaria exposición y también, René, por tu comentario tan acertado. Gracias, doctor Freddy Gutiérrez Trejo. Vayan mis palabras de felicitación por esta excelente disertación acerca del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Vienen a mi memoria varias conferencias en las cuales he participado con otro grupo al cual dirijo, más que todo relacionado con la industria petrolera y la economía del país, donde un expositor, el doctor Gustavo Coronel y el ingeniero Alberto Rial, coincidían en un aspecto muy importante, es que ya después que salgamos de esta debacle, tiene que haber un cambio cultural, porque una de las cosas que han pasado en estos 25 años y que además ya venían gestándose en los últimos años de la democracia, que era la pérdida y la tergiversación de los valores. Esa tergiversación de los valores que se ha incrementado actualmente a condiciones horribles. Hay que cambiarla. Hay que hacer una campaña que no solamente es la campaña política, llegar al poder, hacer los cambios económicos, políticos, sociales. Hay que hacer cambios en los valores. Y para ello, uno de los puntos principales, lo que acabamos de ver en su presentación, que es tener como soporte el pensamiento del libertador. Todo lo que ha mencionado ahí del pensamiento del libertador, un hombre líder, amante de la libertad, antiabsolutista, completamente republicano, donde menciona que ya no somos súbditos, sino ciudadanos, que exalta el mestizaje. Y eso es algo importante, porque no somos ni blancos, ni negros, ni indios. Somos mestizos, con una visión de la sociedad gobernada como república, con libertad para gobernarse mediante la elección, con gobernantes con sabiduría, rectitud. Ahí está el pensamiento bolivariano que ya nos hemos dado cuenta que ha sido un pensamiento mancillado y pasado por el suelo. Entonces ahí nos llena mucho de satisfacción ver que el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar está aún vigente, a pesar de la mancha, de esa mácula horrible que se ha vertido también sobre el libertador cuando la dictadura lo tomó en un principio como su guía, pero después no les convino más y ya eso se execró. Gracias, doctor Freddy Gutiérrez Trejo, por esta excelente exposición.
Y es importantísimo esta grabación que va a quedar, porque quedará para que sirva de inspiración a los líderes que nos gobernarán en la nueva etapa de la democracia, para que se siga tomando en cuenta al libertador como el eje fundamental del rescate de los valores ciudadanos de nuestro país. Gracias, gracias. Gracias, Julián. Doctor Freddy Gutiérrez, nos gustaría, para cerrar ya, por razones de ya del tiempo, un mensaje hacia el pueblo venezolano desde la perspectiva, el conocimiento y la visión que hemos de tener como sociedad. Yo creo que hoy la sociedad venezolana está en una encrucijada. No es la primera vez que Venezuela se encuentra en una situación de esta naturaleza, pero no con la gravedad con la que se ha presentado hoy. Y tal vez como ilustración debemos decir que Venezuela, que a pesar de las situaciones que tuvimos después de la guerra de la independencia, en la construcción de la república, bien en el Compae, los Monagas, Guzmán Blanco, posteriormente con Andrade, después del siglo XX, Gómez, nunca vivió algo que ha vivido hoy, que es el éxodo enorme de venezolanos. La encrucijada que hoy tiene Venezuela nos puede llevar en esta coyuntura, en este momento, y estamos hablando de los días y las horas que corren, 2024, que muchos venezolanos vuelvan y que los conocimientos que han adquirido en otras partes puedan ser sembrados en la República, o puede ocurrir algo que sería muy lamentable y muy dramático, que es duplicar el número de venezolanos que tenemos fuera del país. Por primera vez en la historia de la República, Venezuela tiene más de 8 millones. Ya en una cifra de la Cruz Roja Internacional se habla ya de un guarismo cercano a los 9 millones de habitantes. Es decir, nosotros conseguimos venezolanos que están en Colombia, pero también que están en Melbourne, en Australia, o que están en Aachen, en Alemania, o que están en los Estados Unidos. Y entonces nos toca en este momento tomar decisiones, y decisiones que tienen que ver con la continuación de una tragedia en nombre de un bolivarianismo que no es tal, y por supuesto que provocaría un éxodo espantoso, o sea, mayor del que ya se ha dado, o de construir Venezuela con los talentos que tenemos actualmente aquí en el país, y con los talentos que pudieran venir. En tal sentido, frente a las encrucijadas de hoy, es importante dar las manifestaciones de voluntad que se crean con la mayor libertad, e incluso con el riesgo de ser víctimas de cualquier disparate que se le ocurra a cualquier chafarote contra quien se pronuncia libremente. En tal sentido, la invitación es al ejercicio de la libertad, al ejercicio de la democracia, como la pensó Bolívar en su momento, como lo han pensado muchos otros en diferentes momentos de nuestra historia, que también se inspiraron en las ideas de Bolívar, y como muchos ciudadanos comunes y corrientes que en nuestros propios intercambios aspiramos a vivir en una república que, como decía Bolívar en su parte última, en Angostura, o sea, se eleve entre las naciones, sea el centro en el cual los mejores talentos de la humanidad puedan concentrarse y puedan intercambiar sobre las formas de gobierno que se aspiran. Y esa Venezuela yo creo que es posible, creo que es necesaria, y que, fundados en el pensamiento bolivariano, así como en otros
otros hombres que han vivido en nuestra tierra y nacido en nuestra tierra, han sostenido como consignan, aspirando esa Venezuela que siempre ha sido nuestra madre, realmente yo diría, ha sido nuestra tierra y nuestra sangre, las dos cosas. Gracias. Gracias, doctor Gutiérrez. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, Freddy. Muy complacido. Gracias, Freddy, gracias. Ya vamos a cortar la grabación. Bueno, o déjala y no lo haya hecho quedar.